entrada de un rey, hablando precisamente de este domingo en el que Jesús va entrando a Jerusalén. Sin embargo, para los cristianos, para nosotros, Jesús es Salvador, Rey, es Mesías, es el Señor, es Dios, es Creador y quien sustenta todas las cosas, porque por Él fueron creadas y para Él existe. Juntamente con el Padre estaba creado todo, y el Espíritu Santo. Y la obra de salvación es una obra completa, eterna y de parte de Dios, el Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. No se puede entender ni la creación ni la salvación sin la participación de nuestro Dios. No es que uno estaba haciendo una cosa y otro así, no quiero decir como persona, sino Dios es uno y hay un solo propósito y hay una sola obra. Pero cuando el Hijo viene a esta tierra, ¿cómo fue recibido y tratado por su creación? Y eso lo podemos ver cuando es perseguido aún desde su nacimiento, pero también ahora como el Mesías o como el Maestro también es perseguido. Podemos preguntarnos hoy qué tuvo que pasar Jesús para cumplir ese plan eterno, ese plan salvífico de Dios para la humanidad. ¿Qué precio tuvo que pagar? Y también preguntarnos si Jesús es el Rey hoy en la iglesia de creyentes y también en la vida del cristiano. Y dice en Mateo capítulo 26, un pasaje que leímos al inicio del servicio, cuando Jesús está siendo interrogado por aquellos que debían esperarle, los sacerdotes, los principales ancianos de los judíos. Están allí y cuando en el verso 63 más Jesús callaba ante las acusaciones, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Esperaban una confirmación o esperaban una declaración para acusarle? ¿Qué era lo que esperaban? Una declaración para acusarle. Realmente no estaban esperando que él afirmara e iban a decir creemos en ti o te recibimos por eso, sino realmente siempre estaban buscando algo con que acusarle. Y en el verso 64 Jesús confirma esa declaración. Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una profecía que está en Daniel capítulo 7. Pero yo quiero que usted vea esto. Él se está declarando como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Hombre profetizado en Daniel 7. Y entonces, al saber esto, los sacerdotes y los principales ancianos, ¿qué debían hacer? Recibirle. Jesús hoy se ha presentado ya como el Salvador, quien vino, quien murió, quien resucitó y quien vendrá por segunda vez como Rey, como Señor, como Salvador. Pero nosotros, ¿cómo estamos recibiendo hoy a Jesús? ¿O cómo lo estamos tomando en cuenta? ¿Cómo realmente estamos considerando a Jesús en nuestras vidas? Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y hacernos reflexionar a la verdad de tu evangelio. Y no solamente esa verdad del evangelio, sino a la verdad de tu persona. ¿Quién eres y cómo nosotros hoy debemos tener una relación contigo? ¿Cómo debemos recibirte? Permite que nuestra vida sea sensible a esta voz. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús entra como rey en el capítulo 21 de Mateo. Va a entrar como un rey de los versos 1 al 3. Y toda la gente parece que le aclama. De hecho, sus discípulos fueron por un burrito. Dice en el capítulo 21, cuando se acercaban a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego
los enviará. Y esta profecía, bueno, esto que Jesús está diciendo es una profecía que nosotros encontramos en Zacarías capítulo 9, verso 9. Y esta entrada a Jerusalén sobre un burrito implicaba que era la señal de la venida del rey mesiánico, o sea, el prometido de parte del Padre por los profetas, el que había estado esperando el pueblo de Israel y también el mundo como Salvador. ¿Qué decía Zacarías 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Era un día entonces de gozo y de alegría. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto era la profecía. Entonces todos los religiosos debían saber, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos debían saber que era la señal que indicaba la llegada del Mesías. Y Jesús está cumpliendo esto. Y del verso 8 en adelante de Mateo 21 nos va a decir cómo es recibido como el rey, ciertamente, y la gente le aclama. Los discípulos empezaron a tender mantos y palmas, y de eso, por eso mucha gente le llama Domingo de Ramos, ¿no? Empiezan a tender mantos y palmas recibiendo a Jesús, a ese rey mesiánico. ¿Y qué decían? Hosana al hijo de David. O sea, bendito aquel que fue prometido a David, al rey David. Entonces él venía como rey. Dice en el verso 8 que le aclamaban, y en el verso 9 la gente iba delante y la que iba detrás diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, que era un recordatorio del Salmo 118 que se leía durante cada Pascua o Pesaj para los judíos en hebreo, o Passover para los gringos, los americanos en inglés, que quiere decir pasar sobre, o el Pesaj es esto mismo, pasa sobre ellos la muerte. Y entonces el Señor estaba salvando a su pueblo. Viene desde Éxodo capítulo 12, cuando el Señor libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Mató a los primogénitos egipcios, pero salvó a los primogénitos de su pueblo. De hecho, dice que no hubo ni un muerto del pueblo de Dios, ni siquiera un perro, cuando vino el ángel de la muerte sobre Egipto. O sea, Dios estaba guardando ¿a quién? A su pueblo. Entonces, cuando ellos decían o aclamaban de esta manera al Señor, el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, recordando el Salmo 118, estaban diciendo: este es el que viene a salvarnos, a darnos vida. Es una entrada triunfal, ciertamente, pero es una entrada triunfal momentánea, porque la gente no está entendiendo lo que hace. ¿Qué hacemos cuando alabamos a Dios? O por ejemplo, no voy a criticar, pero las iglesias emocionalistas, ¿qué hacen? Si estuvo bien la música y hubo buena danza, vamos a decir así, y hubo gritos, entonces estaba el Espíritu Santo. Si no, no se manifestó el Espíritu Santo. Si todos se cayeron, estaba el Espíritu Santo. Y si no, no estaba el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Muchas ocasiones ese gozo o alegría es momentánea, pero saliendo, ¿qué cambio hubo en la vida de la persona? ¿Hay un nuevo nacimiento? ¿Hay un cambio? No, a veces sigue siendo lo mismo. Entonces no debemos dejarnos llevar por emociones. Ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, Señor, quiero entregar mi vida. Y no quiero decir que no lo haga, debe hacerlo, pero debe comprometerse. No es el momento, no es porque ahora me siento con gozo, no. Tenga ganas o no tenga ganas, yo tengo que servir al Señor y obedecer al Señor. Esté pasando por buenos momentos o malos momentos, si yo he decidido servir a Cristo, lo voy a seguir. Así había un canto muy viejito, ¿no? Nada más me acuerdo de cantos viejitos, no sé por qué será. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así debe ser. Y estos sí le aclamaban, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, dice en la Biblia de las Américas. Esta misma aclamación, ¿cuándo se dio? Por los ángeles, cuando nacía Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaban los pastores? Es esa misma aclamación. Y a veces
aclamamos a Dios, danzamos y nos gozamos. Y no quiero decir que no dance o no se goce, puede gozarse, puede danzar, no hay ningún problema. Pero que no sea la emoción del momento y que no entendamos a quién estamos adorando, quién es el que recibe la gloria y quiénes somos nosotros ante ese Dios tan grande. La pregunta sería si verdaderamente le estaban recibiendo como un rey o salvador, o pensaban que solamente venía a librarles de la opresión romana de los impuestos y nuevamente tendrían independencia. Pero cuando este rey llega a su casa, a Jerusalén, a Sion, al templo, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿En qué condición se encuentra su casa, su templo, su ciudad, su pueblo? ¿En qué condición se encuentra hoy su iglesia? Y en serio que es una condición para llorar, hermanos. Baste con que usted abra el internet, YouTube, y vea las predicaciones. Hay un desconocimiento total de la palabra de Dios. Y hay un culto al hombre, hay un culto a lo material, y se han olvidado de la palabra de Dios y del Dios que nos revela la palabra. No sé si me estoy extremando, pero esto es lo que vemos. No quiero decir que todos, tampoco juzguemos a todos. Sin embargo, hermanos, verdaderamente le estamos recibiendo como rey, y cuando Él llega a nuestra casa, ¿qué es lo que va a ver? Dice la palabra de Dios en el capítulo 21, verso 13, que Jesús llega a su casa, al templo, a la casa de Dios. Y Él que dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, ¿en qué condición estaba el templo? Y si así estaba el templo, ¿cómo estaban los religiosos y cómo estaba el pueblo? En la misma condición. Luego va a mostrar la condición del pueblo. Esto ya lo vimos, por eso voy muy rápido. Capítulo 21, verso 19. Cuando maldice a la higuera porque no da fruto. Dice que al ver la higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solamente hojas. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Él esperaba ver fruto en su pueblo y que no lo halló. Esperaba ver un templo santo y limpio y estaba convertido en casa o en cueva de ladrones. Luego, en el capítulo 21, versos 42 y 43, los religiosos, fariseos y sacerdotes debían recibir y esperar al Mesías, a Jesús. ¿Y qué hacen? Le rechazan. Que también esta es parte de un salmo, recordando ese salmo que está diciendo que vendría y le rechazarían. Pero dice de esta manera, Mateo 21, verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Pero os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos. Aquellos que le esperaban no le recibieron. ¿Por qué estoy haciendo este contraste? Porque parecía que le habían recibido como rey, pero la condición de la vida del templo, de los religiosos y del pueblo, ¿cómo era? ¿Le estaban recibiendo? Era la emoción del momento. Es que sentí bonito. No debe ser de esta manera. Es que realmente he entendido quién es Jesús, cuál es la obra que Él vino a realizar. Y no solamente estoy agradecido, sino también estoy dolido porque por mi causa Él sufrió y fue crucificado. Estoy avergonzado porque por mi pecado Él fue afrentado. Es bonito danzar, es bonito cantar al Señor, pero ¿cuántos de nosotros nos comprometemos a vivir una vida que agrada al Señor? La enseñanza que debía ser recibida o que daban los fariseos, los escribas, era una enseñanza buena, pero su ejemplo no era el adecuado. O sea, Jesús, ¿qué encuentra en esos que enseñaban la palabra de Dios? Un mal ejemplo. ¿Qué encontramos hoy en la iglesia? Para que nadie se sienta mal en otra iglesia.
Nosotros somos la iglesia. Dice el capítulo 23, verso 3. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces había un pueblo que decía ser cristiano, líderes que decían ser cristianos, pero su ejemplo, su obra, dejaba mucho que desear. Y alguno de nosotros puede decir: sí, yo recuerdo a tal persona que dice ser cristiana, yo recuerdo a tal persona, y no parece cristiana, qué mal vive. Miren, no juzgue al otro. Pongámonos frente a la palabra de Dios. Esa palabra, ¿para quién es? Para mí. Yo tengo que ver cómo está mi vida hoy. El capítulo 23, nuevamente, en el verso 33, dice: serpientes, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, serpientes, camada de víboras. La otra dice áspide. No. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los presentaréis y los perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea que está diciendo: ustedes que debían enseñar la palabra de Dios y dan un mal ejemplo, aquellos que quieren enseñar bien la palabra de Dios, ¿qué hacen? Los enviados de mí los corren, los persiguen, los matan, los echan. ¿Y no pasa esto, hermano? Es más fácil recibir un evangelio ligero, que no tiene compromiso, pero cuando el evangelio compromete, creo que eso no me gusta. Y hay gente que dice: yo no creo en ese Dios, el Dios que yo creo es este, pero no es el Dios que dice la Biblia, sino el que ellos quieren, o que les agrada o se acomoda a lo que ellos piensan y son. ¿No? Yo quisiera que tú y yo no seamos así. Y hablo de esto el día de hoy porque la Pascua no es Semana Santa. La Pascua no son vacaciones en Acapulco. La Pascua no es semana de descanso. La Pascua tiene que ver, y de eso hablaremos el viernes, creo el pastor Joel va a hablar el viernes, tiene que ver con la obra de salvación del Padre, sacando a los judíos del desierto, de Egipto, llevándolos por el desierto para la tierra prometida. Tiene que ver con esa obra que el Señor hizo sacándolos de Babilonia para regresarlos a su tierra y levantar el templo. Tiene que ver con la obra de Jesucristo salvando del pecado, dando vida y llevándonos a la presencia del Padre. Esa es la Pascua. Y hoy, ¿qué debe ser la Pascua para nosotros? Una semana de descanso, una semana de vacaciones. Y deje que quede allí. La gente dice que no conoce al Señor. Es una semana para embriagarse, para perderse, para hacer todo lo que se puede hacer. Y a algunos hasta peor. Antes de llegar a esa semana especial, ¿qué están celebrando? Carnaval, ¿o no? ¿Qué hubo antes? Las celebraciones de carnaval. ¿Qué significa eso? Entregar el cuerpo al placer, a Baal, a Satanás, antes de llegar a esa Semana Santa. ¿No es contradictorio esto? Claro. Pero ¿cómo ese rey conoce el corazón de su pueblo? Y al conocer el corazón de su pueblo, viendo cómo realmente no le habían recibido como rey, ¿cómo se siente ese rey después de la aclamación que tuvo y al ver la condición de la ciudad? ¿Cómo se sentiría usted? Sea sincero, ¿cómo se sentiría usted? Llega a la casa de sus hijos que le están esperando, no los ha visto desde hace mucho, y usted esperaría que le reciban bien. Pero no, en lugar de recibirle bien, empiezan los reclamos, empiezan a atacarle. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría el Señor? De hecho, Juan 1 nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El verso 12, a los suyos vino, a lo suyo, o sea, lo que era suyo, su creación, su pueblo, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se siente? Dice el capítulo 23,
verso 37, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que Jesús dice y hace al entrar a Jerusalén? Va llegando y está en el lugar alto viendo toda la ciudad, como Cuautepec, ¿verdad? Está aquí viendo la ciudad. Y dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué es esto? Un lamento sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces te he enviado profetas? ¿Cuántas veces he querido redimirte y protegerte, pero no has querido? Y cuando habla de la gallina cubre a sus polluelos, yo diría, ¿cómo es que una gallina puede cubrir a sus polluelos? Y bueno, he visto cuando está en la lluvia, abre sus alas y los cubre. Pero un día vi cómo venía un águila para llevarse los pollos en un video, y yo dije, pues la gallina, ¿qué puede hacer una gallina contra un águila? O sea, seamos sinceros, no tiene posibilidad de pelear contra un águila. Pues viene el águila, y antes que llegue el águila, la gallina, la mamá, está dispuesta a pelear contra el águila, que no tendría nada que hacer. Y déjame decirle que empieza a picotearle. Es rapidísima la gallina, no había visto una gallina tan rápida, ¿no? Ni Speedy González era tan rápido. Y empieza a picotearle por defender a sus polluelos. Y entonces entendí esta parte: como la gallina cubre a sus polluelos, es capaz de dar su vida y pelea con lo que tiene. ¿Y qué cree? Que defendió a su pollo, y el águila se va. Un día, me gusta ver estos documentales, y un día, pasando un río, va un cervatillo cruzando el río, y entonces de allá se ve un cocodrilo que viene a comerse al cervatillo. No va a poder librarse. ¿Sabe lo que hace la mamá? Viene y lo que hace es cruzarse en el camino del cocodrilo, y deja que el cocodrilo se la coma para que el cervatillo pase. Y entonces yo entendía esto y digo, así es Jesús. Es capaz de dar su vida para que tú y yo no muramos. Pero ¿cómo lo estamos recibiendo hoy? Como rey. Y entonces él se lamenta. De hecho, Lucas capítulo 19, hablando de este mismo pasaje, dice en el verso 41 y el verso 44, Lucas 19, 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Si en este momento Jesús pusiera toda la iglesia, claro, él la conoce, pero si pusiera toda la iglesia, ¿qué haría Jesús? ¿Se gozaría por la condición y la vida de la iglesia, o lloraría por esta iglesia? Creo que lloraría por esta iglesia. Verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si hoy el Señor está hablando a nuestra vida y no respondemos, ¿qué es lo que el Señor ve en nosotros? El juicio que viene. Y el juicio es porque no conocimos el tiempo en que el Señor nos llamaba. Pero también va a advertir sobre esta destrucción. Ya lo está haciendo en el verso 44, el juicio que vendrá sobre ese pueblo. En Mateo 24, verso 2 en adelante, de hecho todo el 24 está hablando de esa destrucción sobre Jerusalén. Pero dice en el verso 2, mas respondiendo él dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él fue recibido como rey, es rechazado, pero la respuesta a eso, o más bien, el juicio que viene por haberle rechazado, es el juicio a la ciudad, el juicio a la gente, pero sobre todo el que no hayan conocido el tiempo de su salvación. Que no nos pase a nosotros así.
Vendría persecución sobre la iglesia, dice el capítulo 24, verso 9. Dice que los entregarán a la tribulación y los matarán y serán odiados en todas las naciones por causa de Jesús. Aún vendría el engaño, o sea, el engañador y los falsos profetas se levantarían en el capítulo 24, versos 23 y 24. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. O sea, aún la iglesia va a tener esa lucha para discernir la enseñanza verdadera de la falsa. Pero la iglesia no va a poder discernir cuando no conozca la palabra de Dios, cuando no conozca al Señor. Si la conoce, no va a ser engañado. Pero ahora vemos mega iglesias con un evangelio falso. ¿Y qué dice la gente? Esto es poder de Dios, esto es palabra de Dios. Sin engañados. Es lamentable. Espero que nosotros no seamos de esos engañados. Y va a estar lamentándose y llorando Jesús por esa nación, ese pueblo que le ha rechazado, porque está trayendo sobre sí solamente juicio. En el capítulo 25, versos 33 y 34 dice que también cuando venga ese juicio, vendrá también el momento en el que el Señor hará separación de su pueblo. Aunque venga todo esto, Dios guardará a su pueblo. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay una recompensa. Pero ¿qué va a decir a los que no le recibieron? A los que le rechazaron, a los que aclamaron Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, pero no era un corazón verdaderamente arrepentido, no estaban abriendo su corazón, no era algo sincero. ¿Qué va a pasar con ellos? Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que unos irán al castigo y otros a la vida eterna. La pregunta es: ¿verdaderamente fue una entrada triunfal la de Jesús a Jerusalén? ¿Qué piensa usted? Todos le aclamaron, tendieron mantos y palmas. Lo recordamos hoy. ¿Realmente sería una entrada triunfal? Ahí estaría el triunfo en que entró a esa ciudad. El triunfo lo vamos a ver el siguiente domingo. Amén. Pero ese es el verdadero triunfo. Pero el triunfo debe ser que Él pueda llegar a nuestro corazón. Y voy a ver unas partes y voy a hacer esta misma pregunta. ¿Dónde está la entrada triunfal de Jesús? Vemos en el capítulo 26, versos 3 y 4, dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos a prender a Jesús con engaño y matarle. ¿Era entrada triunfal? No. Capítulo 26, versos 15 y 16. Cuando Judas le traiciona, uno de sus discípulos, el que tenía el tesoro, o bueno, el administrador, y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. O sea, había traición y le estaba entregando. ¿Dónde está la entrada triunfal? Verso 25 del mismo capítulo. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Él le dijo: tú lo has dicho. Y todavía se hacía pasar por un discípulo y estaba ahí entre los discípulos, tomando la cena del Señor, oyendo todavía al Señor, pero en su corazón, ¿qué había? El deseo de entregarlo, el deseo de que fuera muerto. Había sido dominado por la avaricia, por el dinero. ¿Cuántos púlpitos están dominados por esto el día de hoy? ¿Cuántas iglesias están dominadas por esto el día de hoy? Y en ocasiones no son capaces de cambiar su enseñanza, su doctrina, porque pierden esa influencia, pierden ese poder.
Recuerdo que una vez una persona me dijo, uno de este tipo de pastores, ¿no? Conozco a muchos, y me dice, oye, Nahum, ¿por qué no te vas y abres una iglesia por Lindavista? ¿Por qué si estoy en Cuautepec? No. Dice, es que con la enseñanza que ustedes dan, el grupo que tienen, dice, ustedes podrían tener una iglesia ahí y tendrían muchos recursos. O sea, ¿dónde estaba la mirada de esa persona? El dinero. Y le digo, si el Señor me tiene ahí es con un propósito, y hasta que el Señor nos tenga ahí vamos a estar. ¿Cómo estamos recibiendo al Señor? ¿Dónde vemos esa entrada triunfal cuando todos le están negando aún un discípulo? En el capítulo 26, versos 33 y 34, vemos la traición, o no la traición, la vergüenza de uno de sus discípulos más cercanos. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Dónde está la entrada triunfal a Jerusalén? Un rey que fue dejado solo en su angustia. ¿Dónde está esa entrada triunfal? Dice en el capítulo 26, verso 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿cómo no pudiste velar conmigo 1 hora? Y dice que viene una segunda y una tercera vez. ¿Y cómo los encuentra? Durmiendo. Había sido dejado solo en su tiempo de angustia. Y una de las preguntas, de hecho es continuación del viernes, lo que compartíamos. Una de las preguntas es, ¿por qué Jesús tenía que pasar por ese sufrimiento? ¿O por qué pasó por ese dolor? ¿Por qué se sintió de esa manera? ¿Por qué Él mismo dijo, Padre, si es posible de mí, pasa esta copa? ¿Por qué era tan angustiante y tan doloroso el peso que Él estaba pasando? Y la misma Biblia nos da la razón o la respuesta. En Hebreos capítulo 4, verso 14 dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, mantengámonos firmes. Verso 15, puede leerlo conmigo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él tenía que pasar esto, este sufrimiento, ese dolor, las tentaciones, todo. Pero dice que fue sin pecado. Para que aún Él, habiendo pasado todo esto, cuando nosotros clamamos y nos acercamos a Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Él puede compadecerse de nosotros. Porque fue probado en todo, igual que nosotros. Un rey que entra triunfalmente, pero que es dejado, luego es acusado, luego es aprendido. ¿Dónde está la entrada triunfal? Vean el capítulo 26, verso 47. Mientras todavía estaba él hablando, aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espada y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Y yo pensaba titularle de otra manera a este tema: de rey a delincuente, ¿no? Porque Él entró como rey y ahora ¿cómo es tratado? Como un ladrón, como un delincuente. ¿Dónde está la entrada triunfal? Cuando nosotros vemos, y recordaremos tal vez en diciembre, que Jesús vino a nacer a este mundo, Él venía ya con un propósito. Él venía a morir, pero solamente vemos a un pequeño bebé. Pero trae un propósito definido. Hermano, Él fue tomado como delincuente, fue crucificado entre delincuentes. La crucifixión era para delincuentes y peligrosos, los peores. Pero Él era un hombre sin pecado, el Mesías. Era un rey, o fue abandonado,
por sus amigos íntimos. En Mateo 26, 56, preguntémonos, ¿dónde está la entrada triunfal? Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, lea conmigo, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Dónde estuvo la entrada triunfal? ¿Verdad que no hay mucha entrada triunfal? No hay mucho que celebrar. ¿Cómo se sentiría el Señor sabiendo lo que va a pasar? Es recibido como rey, pero sabe todo lo que va a venir. Por eso lloró sobre la ciudad, lloró sobre su pueblo. En Lucas capítulo 22, verso 53, parece que Jesús estuviese siendo vencido por las tinieblas. ¿Dónde está esa entrada triunfal? Parece. Dice de la siguiente manera Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano sobre mí. Y lea con cuidado lo que dice. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto es lo que ustedes pueden hacer, por eso lo hacen en la noche, y es el poder que ahora tienen. Las tinieblas parece que están venciendo. Satanás parece que está venciendo. Los enemigos de Jesús parece que están venciendo. Entonces no es la entrada triunfal. Yo más bien hablaría de la salida triunfal, la salida del sepulcro. Pero ahora, la última pregunta, cuestionémonos. ¿Cómo está la iglesia recibiendo a ese rey? ¿Realmente le está dando una entrada victoriosa? Dice en Apocalipsis 3:20, cuando Jesús le habla a la Odisea, a esta iglesia, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo que Jesús, ¿dónde está? Fuera de la iglesia, esperando que le abran para entrar. ¿Dónde está Jesús en esta iglesia? Contésteme, hermano. Dentro. No tengas temor. ¿Dónde está Jesús en tu vida, en tu corazón? ¿Sigue tocando o está dentro, está reinando en tu vida? Y muchas veces decimos, sí está reinando. Pero déjeme decirle, si Él es rey, si Él gobierna, si Él es nuestro centro, somos cristocéntricos y a Él adoramos, ¿qué ponemos antes en nuestra vida? ¿A Jesús o a nosotros y nuestras actividades? No escuché respuesta. ¿A quién ponemos? Nuestras actividades. ¿Cierto, hermanos? Antes que a Jesús. Entonces, ¿qué debe hacernos reflexionar? ¿O hacia dónde nos debe llevar? Oye, antes que hacer esto, tengo que buscar a Jesús. No es que el culto seamos una iglesia cultocéntrica, pero, hermano, ¿a qué venimos? A un servicio. Adorar a Jesús. Pero a veces preferimos hacer otras cosas antes que buscar al Señor. ¿O no? Eso me contaron. Quiero leer Salmo 24, verso 7. Como desde los salmos, bueno, toda la Biblia, pero en Salmos van a haber muchos salmos mesiánicos y van a estar hablando sobre la entrada triunfal de Jesús y la entrada triunfal de Dios. Pero hace un paralelismo siempre que esa entrada o esa nación que recibe a ese Dios realmente también está recibiendo la salvación y al Mesías. Mire lo que dice Salmo 24, versos 7 al 10. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, o sea, ábranse y alzaos vosotras puertas eternas. No está hablando de las puertas de la ciudad, sino las puertas de la eternidad. ¿Y qué dice? Y entrará el Rey de gloria. Parecía que en Jerusalén eso estaba pasando, mas no era así. Verso 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Selah, dice. Selah significa, ellos hacían esta
esta separación entre los salmos y decía: Selah, en esto medita, calla, reflexiona, tómate un momento para ver si realmente estás bendiciendo así al Señor, abriendo esas puertas de la eternidad. Cuando hablamos entonces de esas puertas, hablamos de unas puertas de salvación donde los justos pueden entrar, donde verdaderamente aclamamos al Señor como Rey, le recibimos como Rey y Él gobierna sobre nuestras vidas. Eso es recibirle como Rey. Dice el Salmo 118, en este salmo que se lee normalmente en Pascua o Pesaj, verso 20: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán ¿quiénes? Los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste, ¿por qué, hermanos? Por salvación. Y recuerde este pasaje que lo acabamos de leer también en Mateo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Os está diciendo, esas puertas que se abren, ¿en quién están? En Jesús. Y no, Jesús dice también en Juan: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. El que por mí entra hallará pastos verdes. En Juan 8: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, regresando al Salmo 118, verso 24: cuando el Señor entra verdaderamente y cuando le recibimos de esta manera, lea conmigo el 24: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y quiero terminar con este último pasaje en Isaías capítulo 26. En ese día, cuando verdaderamente se abren esas puertas para la salvación, Jesús estaba llegando y no le recibieron. Entonces Jesús llora sobre esa nación y vemos el rechazo de ese pueblo, porque en lugar de recibir al Mesías, lo criticaron, lo dejaron, lo abandonaron, lo golpearon, lo insultaron, lo mataron. Capítulo 26 de Isaías, verso 1 al 3. Isaías 26 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. O sea, hizo una ciudad de salvación. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos verdaderamente estamos recibiendo al Señor hoy en nuestro corazón? No es hace 2000 años que le recibieron por un momento y le rechazaron, o le hemos nosotros recibido por una emoción, pero luego nos olvidamos que Él es Rey y que Él es nuestro Salvador y le negamos. ¿Cuántos verdaderamente podemos recibir hoy al Señor en nuestro corazón, aclamarle como el Hijo de David? Solamente quiero recordar una cosa que Jesús dijo en Mateo 26: y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y siempre pensamos en la segunda venida, pero Él hablaba de Daniel capítulo 7, cuando dice que se hizo acercar al anciano de días, a uno semejante a Hijo de Hombre, y recibió, ¿qué, hermanos? Gloria, honra, poder. Dice Jesús: desde ahora ese Hijo de Hombre soy yo, que estoy recibiendo del Padre el reino eterno. Ustedes me rechazan, me aclamaron, pero ahora me condenan. Van a preferir a Barrabás, a un asesino, antes que a mí. Pero ¿saben? El Padre me está recibiendo. Y dice que se acercaba aquel semejante Hijo de Hombre con las nubes para recibir la gloria. ¿Y qué hacían los ancianos y todos los seres celestiales? Se postraban. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Que decían: bendecían al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén.
El que tiene que ser recibido en nuestra vida hoy es Jesús. Debe tener una entrada triunfal en nuestro corazón. Debe venir para gobernar, porque esa ciudad que el Señor está levantando, ese reino que el Señor está levantando, dice que es para gente justa, guardadora de verdades, que le reciben con gozo y con alegría, porque han recibido la salvación en el Señor Jesús. Yeshua, Jesús. ¿Cuál es el significado de ese nombre? Jehová salva. Eso quiere decir Jesús o Yeshua. Jehová salva. Hoy le recibimos porque Él ha venido para salvarnos. Ya no vino para morir otra vez, porque Él ya murió y resucitó. Murió una sola vez y para siempre. Pero Él quiere entrar a nuestro corazón y que verdaderamente le recibamos como el Rey de nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y oremos. Hagamos hoy un compromiso con el Señor, y mi oración sea que no solamente quede en una emoción, sino en un verdadero compromiso. No quede en esta Pascua de este año 2023, sino quede verdaderamente en una Pascua que nos ha sacado de la oscuridad, de la muerte, a la vida eterna, y que abrimos esas puertas y entrará el Rey de Gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por traernos a tu reino, a tu presencia. ¿Cuántas ocasiones dijimos o intentamos decirte que eres bienvenido, pero nuestra vida vuelve a lo mismo? Pero hoy hacemos un compromiso rindiendo nuestras vidas delante de ti, aclamándote como el Señor, el que trae la salvación. Con gozo y con alegría te recibimos como el Rey que gobierne en nuestras vidas, para que sea tu voluntad la que se realice en nosotros y no la nuestra, para que sea nuestro yo, nuestro pensamiento y nuestros deseos doblegándose ante tu presencia, para que al salir de este lugar no salgamos y rechacemos tu nombre, sino allá afuera también declaremos tu nombre, levantemos el nombre de Jesús en alto y verdaderamente podamos mostrar que somos pueblo tuyo, que te ha recibido, y digamos: Baruch atah b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el día que tú has hecho y hoy nos gozamos, porque si tú no hubieses estado dispuesto a entregarte por nosotros, seguiríamos en la oscuridad, seguiríamos en la muerte, seguiríamos en la pobreza, miseria espiritual. Pero hoy nos has librado para darnos una vida en abundancia, una vida libre de pecado. Hoy te damos gracias y nos gozamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y puede estar en su lugar.